Hola, soy Shireen Shalhoub y soy cirujana vascular en la Universidad de Washington, en el Centro Médico de la Facultad de Washington. También soy profesora asociada de cirugía en la Universidad de Washington. Estos son mis conflictos de interés y que recibo financiación para investigación de la Sociedad Ehlers-Danlos para estudiar el impacto del set vascular en la patología aórtica y también formo parte del Comité Científico y Médico de la Sociedad Ehlers-Danlos. Durante los próximos minutos vamos a hablar de las complicaciones vasculares, el set, el tipo de complicaciones y su investigación. La mayoría de esto se centra en el síndrome Ehlers-Danlos vascular, pero también se llevarán una amplia comprensión de las diferencias entre las aneurismas y las disecciones, cómo las aneurismas y las disecciones se pueden producir en aquellos que padecen set vascular. También les daremos una idea de las patologías aórticas y arteriales y cómo se pueden manejar en cuanto a la embolización, la cirugía abierta y los manejos médicos, y también cómo se pueden gestionar por localización. Y la idea es que salgan de aquí con un vocabulario y una comprensión de las manifestaciones arteriales. Esta es la distribución de las patologías aórticas arteriales en el set vascular, como puede ver en la parte de la izquierda. Ese es un estudio que publicó la Clínica Mayo en el año 2005, y en la parte de la derecha un estudio publicado en el año 2019 por nuestra parte, en el que evaluábamos la distribución de estas patologías arteriales y aórticas en el set vascular. Y lo que pueden ver ahí es que puede implicar cualquier parte de la arteria, pero lo que es más importante es que la arteria ilíaca, que se ve afectada en un 40% de la población, y la arteria mesentérica, que son las arterias que también se ven afectadas y que están muy presentes dentro de esta población. Y finalmente, la patología aórtica. En cuanto a la terminología que vamos a utilizar, los aneurismos son dilataciones de más de 1,5 veces el tamaño normal de este tipo de venes, y esto da lugar a una ruptura. Y este es el aspecto que tiene esa ruptura. Y el momento por el que nos importa el diagnóstico de estos aneurismas es que queremos evitar la complicación de su ruptura. También se pueden manifestar, y se puede ver aquí en la parte de la izquierda, como puede ser un aneurisma fusiforme o un aneurisma sacular. Así que normalmente cuando la gente me pregunta sobre los aneurismas y discutimos este tipo de aneurisma, se pueden producir en este tipo de formación vesicular en el que tienden a ser de forma fusiforme. En cuanto a las disecciones aórticas son diferentes a los aneurismas. Este es un desgarro en el revestimiento interior de la arteria, y la arteria en ese tipo de circunstancias se convierte en un canal doble, como se puede ver aquí con el ratón, donde pueden ver el lumen falso y el lumen real de la aorta. Este es una ecografía aórtica y podemos ver la disección en tiempo real, y allí podemos ver el movimiento que se está produciendo dentro de este colgajo de la arteria, y eso podría producir en cualquier arteria, igual que ocurre en la aorta. Puede ser asintomático, pero también se puede producir dolor en el momento de la disección, y también nos encontramos con personas que tienen estas disecciones de manera asintomática. Y estos son los principios de manejo de ese tipo de problemas vasculares. Para empezar, tienen que dejar de fumar. Si son fumadores, tienen que dejar de fumar, porque fumar da lugar a la inflamación y está asociado a las enfermedades arteriales en términos generales, y no ayudan a la gente que padece sed vascular ni ningún otro tipo. También tenemos que evaluar y tratar la hipertensión, porque este es uno de los aspectos de riesgos para la disección, y también sugerimos que haya caminatas diarias y que participen en un programa de cribado. En cuanto al manejo médico, se puede hacer con betabloqueantes, celiprolol, por ejemplo. También sugerimos el uso de vitamina C, y también oímos a gente que nos dice que están tomando aspirina, y eso es en lugares donde pueden tener estos aneurismas y estas disecciones. En cuanto a las recomendaciones de ejercicio, esta es una pregunta que se plantea de manera muy común, y normalmente recomendamos que la gente mantenga un nivel moderado de ejercicio. Hay algunos datos que nos vienen de modelos animales, y en los modelos de Marfan lo que sí que
vemos es que el ejercicio moderado es capaz de mejorar la estructura de sus fibras de elastina, igual que las cuestiones de dilatación aórtica en este tipo de modelos, y por lo tanto lo recomendamos. Y cuando hablamos de ejercicio moderados hablamos de andar o nadar, pero no ejercicios que sean más aeróbicos y que produzcan más refuerzo. En cuanto al uso de fluoroquinolonas está no recomendada porque se ha mostrado que podían tener efectos secundarios. Lo ha mostrado que aumentan las complicaciones. Así que lo normal es que la gente meta las fluoroquinolonas en su lista de medicamentos a los que son alérgicos. En cuanto al cribaje que hacemos, bueno, la idea es buscar estos aneurismas y disecciones asintomáticas, o en caso que sabemos que los tienen, esos aneurismas y esas disecciones, podemos utilizar estas modalidades para evaluar la progresión de su dimensión a lo largo del tiempo. Y también se pueden utilizar con el objeto de llevar a cabo un diagnóstico, igual que para una vigilancia a largo plazo. Las modalidades son la ecografía dúplex, el TAC y las imágenes por resonancia magnética. La ecografía dúplex se utiliza mucho por parte de los cirujanos vasculares y esto es una ecografía, por lo tanto que no está produciendo radiación en el paciente, no está dando radiación al paciente. Te dan imágenes bastante buenas sobre las estructuras de las arterias, igual que el pulso y cómo se propaga a lo largo de la arteria, y podemos ver la imagen en la parte inferior de la derecha, que es la imagen de una arteria ilíaca, y podemos verla a través de la ecografía. Una imagen muy buena sin radiación. Esto es muy útil en circunstancias en las que sabemos que existe ese aneurisma, esa dirección, y le estamos haciendo un seguimiento a largo plazo. Eso es una de las maneras de evitar la radiación y la carga de la radiación en aquellos a los que tenemos que hacer ese seguimiento a largo plazo. En cuanto al TAC, bueno, ¿qué es lo que supone esto? Pues sí que es verdad que hay una exposición a la radiación por parte de los pacientes. Además, se tiene que hacer con un contraste que tenemos que utilizar para poder ver la arteria. Con lo tanto, podemos que tomar una vía para meter este contraste, que también se llama este tinte, y podemos utilizar un ordenador para hacer una reconstrucción de las imágenes. En algunas circunstancias, cuando alguien está evaluando, por ejemplo, los intestinos, se les pedimos que beban contraste oral, pero también tenemos este contraste intravenoso que nos permite ver las arterias. En cuanto a las imágenes por resonancia magnética, utiliza campos magnéticos, por lo tanto evita la radiación, pero también tenemos que utilizar un contraste, un tiste que se tiene que utilizar, y por lo tanto hay que tomar una vía al paciente. Además, en esta modalidad particular es que lleva mucho más tiempo que llevar a cabo un TAC, y para aquellos que son un poco claustrofóbicos a lo mejor les resulta muy dificultoso el estar en el escáner durante tanto tiempo. Y estos son los principios de la cirugía valvular. En términos generales, queremos que las manifestaciones se puedan reparar. Esa es la idea dentro de la cirugía vascular. Cuando tenemos un aneurisma, no reparamos todos los aneurismas y todas las disecciones. Hay circunstancias en las que la reparación es indicada, como por ejemplo para los aneurismas, depende del tamaño que tengan, decidimos llevar a cabo esa reparación o no, aunque les mostraré datos para apoyar esta idea. El enfoque de manejo siempre implica una parte médica que ya les había descrito anteriormente, y caso por caso decidimos si es necesario llevar a cabo un manejo quirúrgico. La mayoría de los datos que tenemos sobre los aneurismas nos vienen de los aneurismas abdominales aórticos, y podemos ver en la imagen del medio, basándonos en el tamaño del aneurisma, basándonos en el tamaño de la ruptura, podemos decidir llevar a cabo esta reparación. Pero en la población general, no los que padecen SED, el riesgo de ruptura aumenta cuando el aneurisma llega a un tamaño de 5 a 5,9 centímetros. Ahí en el momento en el que nosotros decidimos hacer la reparación en la población promedio. En el SED vascular este tamaño no está bien limitado, no sabemos cuál puede ser el umbral para la ruptura, pero es ahí cuando el criterio de reparación entra. Si vemos que hay un aneurisma que crece muy rápidamente o que cambia a lo largo del tiempo, es en el momento en el que recomendamos la reparación. Hacemos una vigilancia mucho más estrecha, pero les enseñaremos cómo lo ajustamos de acuerdo a la arteria de la que nos estamos refiriendo.
En cuanto a distintas modalidades de tratamiento, seguro han oído hablar de las técnicas endovasculares, y esto significa que son mínimamente invasivas, modos mínimamente invasivos de reparar este tipo de problemas, con algunos problemas que vamos a evitar. Por un lado, hay que evitar los ecodiagramas o diagramas de diagnósticos. En este caso, podemos tener alternativas como los TACs, los angiogramas de TAC o los resonancias magnéticas, que nos permiten obtener estas imágenes de una manera que no es invasiva. Así que en términos generales queremos evitar hacer estos angiogramas diagnósticos si es que somos capaces. La siguiente cuestión es que hay que hacer la embolización de las arterias ramificadas cuando es posible. Si vemos un aneurisma y decidimos tratarlo, y bueno, pues a lo mejor si podemos quitarlo de circulación porque es redundante, preferimos la embolización transcatéter. Y cuando hablamos de las arterias de tamaño medio, lo mejor es implantarles un stent cuando sea posible. En estas arterias de tamaño, como por ejemplo las mesentéricas, las ilíacas, en ese sentido, potencialmente podemos utilizar el implante de un stent, y a lo mejor es una mejor manera de tratarlas. En términos generales, lo que sí que queremos es evitar los injertos del stent en la aorta. En cualquier caso, en la reparación endovascular, eso que se puede producir en el lugar donde se hacen las angiografías y en el que se introduce en la arteria un catéter y que requiere imagen por rayos X a través de los monitores, la podemos verlo en la sala, en la imagen que tenemos ahí en la parte de la derecha inferior, y vemos cómo podemos utilizar este tipo de imágenes guiadas para hacer esta implantación. En cuanto a la reparación endovascular, es muy interesante para los aneurismas saculares. Aquí vemos la imagen en la parte de la derecha, que es lo que nosotros veríamos los neurocirujanos o los neurointervencionistas con este tipo de aneurisma, donde pueden poner estas espirales dentro de estos aneurismas para sacarlos de circulación. Esto también se puede hacer cuando la arteria está completamente ocluida. Este es un ejemplo que representa estas imágenes con este tipo de espirales que vienen en dos variedades, las que vienen en metal o cubiertas en algunos casos. Estas las metemos dentro de la arteria para abrir arterias que están demasiado estrechadas, y en estas circunstancias estas pueden utilizarse como bypasses internos. Por supuesto, si vamos a hacer este tipo de procedimientos, tenemos que ser conscientes de las complicaciones en el sitio de acceso. La gente puede tener hemorragias o pseudoaneurismas, y por eso decimos que nosotros recomendamos evitar estos angiogramas de diagnósticos. Es mucho mejor hacerlos por un objeto terapéutico, y en ese sentido somos conscientes de las complicaciones que se puede hacer en el lugar de acceso. Es una publicación de James Black y su grupo en el año 2012 que ilustraban una de las maneras de manejar o prevenir, mejor dicho, las complicaciones en el lugar de acceso en aquellos que padecen el síndrome de Ehlers-Danlos. En estas circunstancias tenemos un enfoque híbrido en el que se hace una exposición de las arterias para ese trabajo quirúrgico, y luego repebramos la arteria una vez que hemos puesto los catéteres. Utilizamos estas partes rectangulares de fieltro dentro de la arteria para hacer esa reparación. En cuanto a estos injertos de stent para la aorta, hablamos de el TEVAR, la reparación endovascular torácica aórtica, en el que metemos este tipo también de espirales que desplegamos. Y podemos ver lo grande que es y cómo puede pasar por todas las arterias del cuerpo, y en la parte de la derecha podemos ver un vídeo de esta guía, cómo entra dentro de la aorta y cómo se utiliza esta guía, este cable, para desplegar esta espiral o este stent dentro de la aorta, y luego se saca esa guía que ha desplegado todo el stent. También podemos hablar de EVAR, que es la reparación endovascular abdominal aórtica, y esta es otra manera de ayudar a la aorta dentro del revestimiento de la aorta. Aquí tenemos esa aorta que tiene este injerto de stent. Este es un ejemplo de un paciente que tiene sed vascular, pero
tiene su variedad, si se quiere llamar allí, es una haploinsuficiencia, tiene ese tipo de mutación. En esa población, anecdóticamente, les hemos visto cómo les tratan con estos stent y parece que les funciona muy bien, pero esto lo tiene que decidir el cirujano vascular en el momento de cuando una persona tiene el tamaño adecuado para poder llevar a cabo. En cualquier caso, estamos preocupados de estas arteriopatías genéticamente producidas en el que tenemos que hacer estas reparaciones endovasculares y en el que, por ejemplo, los dispositivos se pueden mover y producir nuevos debates. Además, tenemos que tener unos principios de técnicas quirúrgicas abiertas y lo que recomendemos es hacer una retracción suave, reparaciones con compresas o pinzas acolchadas, modificaciones para las técnicas que utilizamos todos los días para gente que padece un síndrome de Ehlers-Danlos y que tiene, por lo tanto, unos tejidos más frágiles. Ahora vamos a revisar las aneurismas y disecciones aórticas y arteriales por localización. Ya hemos hablado de la aorta, pero vamos a hablar de la fístula carótido cavernosa. Es cuando se produce esta fístula en estos senos. Los síntomas pueden ser ojos saltones que parece que tienen pulsaciones, ojos rojos, movimientos anómalos de los ojos o dolor. Los pacientes dicen que es como si estuviese escuchando una lavadora todo el rato en su mente cuando esto está ocurriendo. Es una comunicación anómala en la vena detrás del ojo donde se ve en la ilustración y normalmente se suele tratar con una embolización. Ya les había explicado el aspecto, metemos estas espirales y en ese caso lo tiene que hacer un intervencionista neurológico. Esta es una radiografía durante una angiografía en el que se ha utilizado el contraste y vemos estas arterias aquí y se lo estoy mostrando con el ratón para que puedan ver el contraste, cómo aparece el tinte aquí y aquí es ese material de espiral que se deja para hacer esta reparación de la fístulas. Después estamos hablando de las disecciones de las arterias vertebrales y carótidas extracraneales muy comunes en las pacientes que tienen SED en esa región donde nos encontramos con 4 arterias, 4 tubulares y 2 carótidas y es normal encontrarnos con pequeños aneurismas aquí, que en este caso se llaman pseudoaneurismas, porque normalmente estamos hablando de una disección y existe, digamos, una prominencia que sale. Podemos ver los flechas ahí, como aparece. Este es un TAC, una reconstrucción tridimensional de las imágenes del TAC y con esto tenemos la visión de la TAC actual, ahí donde aparecen esas flechas que nos enseñan esas prominencias. Ahí teníamos esa arteria tubular y aórtica, se hace la disección, el cirujano tiene que hacer esta disección para entender cómo funciona esa reparación. En términos generales, en modo de tratamiento lo que recomendamos es terapia antiplaquetaria y anticulación. Hemos hecho ensayos randomizados para evaluarlo utilizando, por ejemplo, aspirina frente a la terapia anticoagulante, por ejemplo, el uso de warfarina. Y una de las cosas que se muestra en este ensayo es que no había diferencia entre el uso de la terapia antiplaquetaria o la terapia anticoagulante. En pacientes que tienen el síndrome de Ehlers-Danlos, a veces encontramos una disección de la arteria cervical. La terapia primera que reciben es la terapia antiplaquetaria. También es importante saber que normalmente no los operamos porque sabemos que los resultados son peores si operamos esta disección de la arteria carótida o vertebral. El tratamiento más adecuado suele ser esta terapia antiplaquetaria y basándonos en el caso y los síntomas que pueden tener podemos acabar modificarlas, pero este es un principio muy importante. Aquí también podemos tener aneurismas en arterias carótidas extracardiales, como hemos visto en gente que tiene SED o SED vascular. Suelen ser muy raras en la población general, incluso en aquellos que tienen otras aneurismas, lo suponen 1%.
Este es un caso también de James Black, es un caso de hace unos cuantos años en el que una mujer tenía un aneurisma de la arteria carótida y se trató con embolización, es decir, esas espirales que estamos utilizando para sacar este aneurisma fuera de circulación. Luego estamos hablando de los aneurismas de la arteria subclavial. Estas son las arterias que se encuentran aquí en la parte de la izquierda en verde y que están resaltadas ahí. Me disculpo para aquellos que sean daltónicos, pero podemos ver la flecha amarilla que nos muestran dónde están estas arterias subclaviales. No son poco habituales de verlas en aquellos que tienen el set vascular, que sabemos que tienen un engrosamiento. Ese es un caso que tenemos en el medio de una mujer de 18 años que tiene una ruptura de la arteria subclavial y en este caso se trató con un stent, con un implante de un stent. Estos son stent que están cubiertos, como les había enseñado anteriormente, en el que sigues teniendo flujo en la arteria, pero se cierra la permeabilidad de la misma en este tipo de circunstancias. Y en la parte de la derecha completa vemos este problema de aneurisma de la arteria subclavial en una mujer de 61 años que en alguien que tiene una variedad del síndrome de Ehlers-Danlos, y en esta circunstancias esta persona necesitó un enfoque híbrido. Llevamos a cabo un bypass y también le tuvimos que implantar ese espiral. Ese es el espiral que se encuentra dentro de esta zona del aneurisma. Finalmente vamos a hablar de las disecciones y los aneurismas de la arteria celíaca, que son también bastante frecuentes en aquellos que padecen el set vascular. Esta es la arteria en el TAC, la arteria celíaca, y en el medio también nos aparece en una reconstrucción tridimensional del TAC. Las imágenes nos muestran la anatomía de la arteria. Esas se encuentran en la zona abdominal, justo después del diafragma, donde sale de la aorta, pero también podemos ver las arterias esplénicas y todas ellas están predispuestas a aneurismas o disecciones. Por ejemplo, aquí vemos una imagen de la arteria hepática que padeció un aneurisma y que se trató también con el implante de un stent, es el stent, y esto nos permite mantener la circulación y la vascularización a través de esa arteria, pero elimina las preocupaciones que nos da el aneurisma. Y en la parte de la izquierda es alguien que tenía una embolización de la arteria esplénica. La arteria esplénica es una de las que podíamos sacar con embolización porque no es absolutamente necesaria para la vascularización del cuerpo, pero en este caso tuvimos esa embolización de la arteria esplénica y lo podemos ver aquí en este TAC, en esta zona muy blanca, brillante, donde tenemos el material de la embolización. ¿Qué ocurre con la arteria mesentérica superior? Y de nuevo, esta es la rama por debajo de la arteria celíaca. Y aquí, basándonos en los datos que nosotros tenemos, estamos viendo a esta persona con esta disección de la arteria mesentérica superior, y en la disección, en la categoría de la disección, vemos que no hay intervención si no tienen síntomas, y si tienen síntomas pero que no corta la circulación completamente hacia los intestinos, empezamos con una terapia antiplaquetaria o anticoagulante, intentando que no interfiera con la circulación a los intestinos. En ese caso sí que tendríamos que llevar a cabo una intervención quirúrgica, probablemente de emergencia, pero los datos que nosotros tenemos todos vienen de este estudio de Commerce, y hasta la fecha con los síndromes Ehlers-Danlos vascular podemos encontrar esas disecciones y tienden a ser asintomáticas en la mayor parte de los casos, por lo tanto tendemos a tratarlas con aspirina en estas circunstancias. En cuanto a los aneurismas de la arteria ilíaca común, como había mencionado anteriormente, tenemos en la población, tenemos ejemplos aquí en la parte de la izquierda. Estamos hablando de una mujer de 42 años y vemos cómo la arteria ilíaca aparece mostrada aquí con la flecha, tenía una dilatación, y en el centro tenemos un caballero de 65 años con una mutación conocida y podemos ver el aneurisma, y además tenemos un corte axial del TAC aquí donde podemos ver esa estructura engrosada del aneurisma en uno de los lados, y en el otro lado uno un poco más pequeño. Y con las flechas amarillas podemos ver el aneurisma. Al final tratamos a esta persona con estos implantes de stent, y en la derecha lo que sí que nos encontramos una de las imágenes del grupo del Dr. Black, en el que llevó a cabo una operación para reparar este aneurisma de la arteria ilíaca.
En cuanto a las arterias ilíacas externas, en cuanto a la anatomía, si vemos en la parte de la izquierda, vemos en la flecha que nos muestra la arteria ilíaca estreña, pero aquí donde se encuentra ahora mismo el ratón, tenemos la ilíaca común y esta es la externa. En términos generales, lo que estamos viendo es que la gente con este set vascular tiene más bien disecciones más que neurismas en esta arteria externa. Y en la parte de la izquierda tenemos el caso de un hombre que tuvimos que implantarle un stent. Tuvimos que implantarle un stent y cuando tienen sus disecciones lo que hacen es cortar el flujo sanguíneo a la pierna y en ese caso necesitarían una operación para reparar esta situación, pero no se podía quedar sin vascularización de la pierna. También vamos a hablar de las hemorragias retroperitoriales o intraperitoriales, que es en la cavidad abdominal, en el que no tenemos un nombre de la rama arterial que está produciendo esta hemorragia o esta ruptura. Y el principio que nosotros utilizamos es utilizar la hipotensión permisiva, en el que mantenemos la presión arterial lo suficientemente alta como para que se mantengan. No tomamos muchos fluidos, intentamos evitar la transfusión si es que se puede hacer. Si alguien tiene anticoagulación, intentamos revertir esa anticoagulación para encaparar con esa hemorragia de manera espontánea, y si todas esas medidas no funcionan, procedemos con un angiograma o una embolización. Y luego ponemos ese tipo de espirales y esa embolización para parar esa hemorragia. La mayor parte de las disecciones y los aneurismas se pueden utilizar de manera no quirúrgica, de manera médica, contonando la tensión arterial, con las terapias antiplaquetarias o coagulantes y evitando las fluoroquinolonas. Además, es mucho mejor llevar a cabo estas reparaciones de manera que elegimos cuándo vamos a llevar a cabo esta cirugía, mejor que si es en una situación de urgencia. En la manera que, si lo hacemos de manera anticipada y decidimos que lo vamos a hacer con tiempo, nos va a salir muchísimo mejor y vamos a evitar las complicaciones que se producen cuando se hacen de urgencia. Saber el diagnóstico en el tiempo de la operación, además, mejora los resultados, nos permite estar preparados y tener un cuidado extra con los tejidos, especialmente la gente que sufre sed. Y cuando es necesario llevar a cabo una intervención quirúrgica porque haya una arteria engrosada, un aneurisma, una industria, la embolización y el implante de stent se tolera muy bien. Las operaciones abiertas de rupturas de los aneurismas aórticos abdominales también se toleran muy bien con el set vascular y las reparaciones abiertas. Estamos aprendiendo mucho más y hemos recibido financiación de la sociedad Ehlers-Danlos y vamos a evaluar esto de manera muy específica porque sabemos que va a ser información muy útil para nosotros. El papel de los injertos stent aórticos endovasculares todavía tenemos que definirlo. Para la gente que padece sed y el sed vascular, les doy las gracias por haber prestado atención y por haber escuchado. Simplemente quiero que supiesen que tenemos un estudio colaborativo de síndrome Ehlers-Danlos vascular, intentando hacer un estudio de la historia natural, y esa es información para ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Estoy deseando que podamos tener un debate luego posteriormente en la sesión de preguntas y respuestas. Gracias.